Hola queridos alumnos, en este video les voy a explicar el método de Gauss-Jordan para calcular la inversa de una matriz cuadrada. Antes de ir al método vamos a recordar qué era la matriz inversa. Dada una matriz cuadrada, porque únicamente las cuadradas son las que pueden tener inversa, se llama inversa a una matriz que cuando se multiplica tanto a izquierda como a derecha por la matriz dada, nos devuelve la identidad. También habíamos visto en videos anteriores que las matrices que tienen inversa se denominan inversibles o regulares, mientras que las que no tienen inversa son no inversibles o singulares. Por ejemplo, habíamos trabajado en el video anterior con esta matriz de 2 por 2 y habíamos visto que si la multiplicábamos por esta matriz, ¿qué nos daba de resultado? La identidad. Y también, si hacemos el cálculo en sentido inverso, obtenemos también la identidad. Por lo tanto, la inversa de la matriz A es esta 2 menos 1 menos 5, 3. Pero, en ese caso, habíamos planteado un sistema de ecuaciones. ¿Siempre tendremos que hacer eso? Justamente no. Por eso ahora vamos a ver el método de Gauss-Jordan, que es mucho más eficiente para matrices de órdenes superiores. ¿En qué consiste el método de Gauss-Jordan? Propone lo siguiente. Tenemos una matriz A cuadrada y al lado vamos a colocar la matriz identidad del mismo orden. Luego tenemos que ir haciendo operaciones elementales en ambos lados hasta obtener en el primer lado la matriz identidad. Y en el segundo ya no vamos a tener más la identidad, se habrá transformado en otra. Esta otra va a ser justamente la inversa de A. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa operaciones elementales? Bueno, nosotros vamos a trabajar con filas, también se pueden hacer por columnas. En las filas, las operaciones elementales son las siguientes, hay de 3 tipos. Una es multiplicar una fila por un escalar distinto de 0. Otra es intercambiar 2 filas de lugar y otra, reemplazar una fila por la suma de sí misma más un escalar por otra fila. Ahora enseguida lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 3. Vamos a calcular la inversa por Gauss-Jordan. Escribimos la matriz A de este lado y a la derecha la identidad del mismo orden. El objetivo es que del lado donde está A obtengamos la identidad. Y para hacerlo conviene ir obteniéndola por columnas. Entonces, en la primera fila el elemento que tiene que valer 1 ya es un 1. Entonces lo que vamos a hacer al principio es tratar de obtener ceros debajo de ese 1, para lo cual miren las operaciones que voy a proponer. Acá preparo la tabla. Voy a proponer como operaciones para transformar que la fila 2 se va a reemplazar por fila 2 menos fila 1. Este es el tercer tipo de operación elemental, reemplazar a una fila por la suma de ella misma más un escalar, que en este caso es el menos 1, por otra fila. En este caso la fila 1 va a quedar fija, ¿sí? Porque vamos a tratar de obtener la columna donde el 1 está en la primera fila. ¿Y qué podemos hacer con la fila 3? Lo mismo, podemos reemplazarla por la suma de ella más menos 1 o directamente menos la fila 1. A ver, la fila 1 la voy a copiar nuevamente igual. Ahora empecemos a hacer la operación de la fila 2. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 1 menos 4, menos 3. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0 es 1 y 0 menos 0 es 0. Ahora vamos a hacer la fila 3, también restándole la 1, elemento a elemento. 1 menos 1 da 0, 2 menos 1 es 1, 3 menos 4 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos nada es 0 y 1 menos 0, 1. Ahí tenemos ya el segundo paso.
ya tenemos lista la primer columna de la matriz identidad. Sigamos entonces. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obtener la segunda columna, pero el elemento que hay en la segunda columna en el medio no es un 1, es un 2, ¿ven? Entonces no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es transformarlo en 1. ¿Cómo se puede hacer eso? De dos maneras distintas. Dividiendo toda esta fila por 2, con lo cual vamos a tener fracciones, o intercambiando con la fila 3 que tiene un 1. Vamos a hacer eso que es más práctico. Voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces la 1 queda igual, en el lugar de la 2 viene la que estaba como 3 y en el lugar de la 3 la que estaba como 2. Ahora sí tenemos el elemento que necesitamos que vale 1. Tenemos que obtener ceros en los otros dos lugares. O sea, en este lugar, acá que les marco, y en este, tenemos que obtener ceros. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? A la fila 1 le restamos la fila 2. La fila 2 es la que queda fija. Y a la fila 3 le vamos a restar el doble de la 2. Recuerden que ahí donde yo marqué en verde tienen que quedar ceros. Entonces, ¿qué hacemos? La fila 2 la copio igual y hacemos estas operaciones que pusimos ahí al costado. A la fila 1 le resto la 2, elemento a elemento. Y a la fila 3 le resto el doble de la 2. Hacemos las cuentas y nos da esto. Terminamos este cuarto paso, ¿no? Ahora vamos a tener que obtener la tercera columna de la identidad, que si nos fijamos, el elemento que tiene que valer 1 en este momento es menos 1. ¿Cómo solucionamos esto? Lo solucionamos multiplicando toda la fila 3 por menos 1. Hagamos eso en este paso, las otras dos filas quedan iguales y esta le cambiamos el signo. Ahora entonces, que ya tenemos el 1, ¿cómo hago para obtener los ceros de la última columna? Bueno, si nos fijamos, como en la fila 1 hay un 5, tendríamos que a la fila 1 reemplazarla por ella menos 5 veces la fila 3. A la 2 le tenemos que sumar la 3. Hagamos estas transformaciones. La fila 3 queda intacta en este paso. La copio. Fila 1 le resto el quíntuple de la 3. El 1 se queda 1 porque le estoy restando 5 veces 0. A este 0 también. Y el 5 lo preparamos a propósito para que se convierta en 0. Hagamos los de al lado. ¿Cuánto nos queda? 2 menos 1 por menos 5, eso da 7. 0 menos 1 por menos 5. Y menos 1 menos 2 por menos 5. Ahí está. La fila 2 simplemente se le suma la 3. A cada 0, 1 más 0 es 1. Este, que a propósito lo planteamos para que se convierta en 0. Ahora sumamos estos dos, da menos 2. Estos dan menos 1 y 1 más 2 da 3. ¿Qué pasó en este paso? Esta matriz que nos quedó acá es la identidad. Entonces, directamente la que está del otro lado, ¿quién va a ser esta? La inversa de A. Ahí tenemos calculada la inversa de A. Veamos este otro ejemplo. Tenemos esta matriz B que también es de 3 por 3. Hagamos lo mismo, ponemos la matriz B, al costado la identidad y empezamos a hacer operaciones elementales, ¿no? Como hicimos antes. En este caso, fila 2 la voy a reemplazar por fila 2 menos fila 1 porque tienen el mismo número y a la 3 le resto el doble de la 1. Nos va a quedar así. Esta fila queda igual, la fila 2 restada con la 1 y la 3 que le tenemos que restar el doble de la 1 nos queda así. Ahora vamos a obtener la segunda columna de la identidad, para lo cual tenemos que a la fila 3 restarle la 2. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? A ver, la 2 queda igual, la 1 también porque ya tenía un 0, y a la 3 le hacemos esto. Miren lo que pasa. Nos queda una fila llena de ceros ahí. Es decir, no vamos a poder obtener la matriz identidad acá. Porque si había un número que no era 1, dividíamos por ese número, pero el 0 no podemos. Cuando pasa esto, significa que no existe inversa.
¿Y en qué se basa el método de Gauss-Jordan? ¿Siempre se va a obtener la inversa? Bueno, acá vimos que no. Pero cuando existe, ¿se obtendrá? Ahora lo vamos a justificar. Para poder entender por qué Gauss-Jordan nos devuelve la inversa, vamos a definir primero qué son las matrices elementales, que son aquellas que se obtienen al aplicar una única operación elemental a la matriz identidad. Por ejemplo, si tomamos la identidad de orden 2 y le aplicamos esta operación elemental, que es multiplicar por 3 la fila 2, obtenemos esta matriz elemental. Vamos a llamar E1. Si hiciéramos otra operación elemental a la identidad, por ejemplo intercambio de filas, nos quedaría esta otra matriz elemental. Si hiciéramos una tercera operación, que es a la fila 2 reemplazarla por ella más el doble de la 1, obtendríamos otra matriz elemental, y así todas las que se nos ocurran. Hay un teorema que dice que si tenemos una matriz elemental, y A es una matriz cualquiera, el producto de una matriz elemental por una matriz dada es aquella que resulta de aplicar la misma operación elemental a la matriz A. Para que se entienda, vamos a ver este ejemplo. La matriz A es 3, 1, 5, 2. ¿Qué pasa si la multiplicamos por la E1? O sea, E1 por A. Hagamos las cuentas. Esta es E1, la multiplicamos por A. Recuerden que la multiplicación es fila por columna. Si hacen los cálculos, van a obtener esto. ¿Y qué es esta matriz que obtuvimos? Es como si a la matriz A directamente le hubiésemos multiplicado por 3 la fila 2. Eso es lo que significa este teorema, ¿sí? Que al multiplicar una matriz elemental por una matriz cualquiera es como que le estamos aplicando a la matriz la operación elemental que dio origen a la matriz elemental. A ver, probemos con otra. La E2. Multipliquemos la E2 por la matriz A. Si hacemos los cálculos, nos da esto, que es lo mismo que si directamente a la matriz A le hubiéramos permutado las filas. Y así también con la otra y todas las que uno quiera. Entonces ahora que ya sabemos lo que son las matrices elementales, vamos a justificar el método de Gauss-Jordan. Recuerdan que uno ponía la matriz A y de este lado la identidad y le iba aplicando operaciones elementales. Ahora sabemos que es lo mismo que si uno la hubiera multiplicado por una matriz elemental a cada una de las matrices. Y así seguimos, después por otra matriz elemental, no necesariamente son las del ejemplo anterior, ¿no? E1, E2, etcétera, son cualquier matriz elemental, hasta llegar a un paso en el que esto nos daba I. Bueno, si esto nos da I, lo que hay al lado nosotros habíamos dicho que era la inversa. ¿Qué es lo que hay al lado? Lo que hay al lado es el producto de todas estas matrices elementales. Entonces, como lo que estaba a la izquierda era la matriz identidad, significa que toda esta es la inversa y es justamente la que nos quedó a la derecha. Ahí está la razón por la cual esta matriz realmente es la inversa de la matriz dada. Les dejo un ejercicio para que practiquen. Calculen mediante Gauss-Jordan la inversa de esta matriz. ¿Se animan? Acá les dejo la respuesta para que verifiquen. Es esta. Espero que este video les haya sido útil. Los espero en el próximo. Hasta pronto.